Leyendas urbanas de México y su capital. La campana castigada. La Catedral Metropolitana de la Ciudad de México comenzó a ser construida en 1571. En esa época, cada una de las campanas que se iban colocando eran traídas desde Europa. Los religiosos creían que las campanas representaban el canto de los ángeles, por lo que almacenaban en viejos pergaminos la información de cada una de ellas. Sin embargo, de las 35 campanas colocadas, existe una conocida como la campana castigada, de la cual no existe ningún registro. En 1943, el campanero de esa época, llamado Don Polo, invitó a varias personas a que lo ayudaran a tocar las campanas durante la Semana Santa. Una de esas personas fue un joven de 18 años, el cual, lleno de energía, subió al campanario a brindar su ayuda. Al llegar a la campana, la hizo girar con toda su fuerza. Sin embargo, no alcanzó a quitarse del lugar, y cuando la campana regresó, le pegó en la nuca, causando su muerte. Debido a esto, los canónicos marcaron una cruz en la campana, destruyeron toda la información de ella, le quitaron el badajo y la amarraron para que no volviera a sonar. Más de 50 años después, en el año 2000, el cardenal perdonó a la campana y volvieron a hacerla sonar. Sin embargo, es tocada en raras ocasiones, ya que debido al tiempo está dañada. Además, no se sabe de dónde proviene ni quién la construyó, ni su nombre, ni la fecha en que fue colocada. Los centenarios. Durante la época de la Revolución Mexicana, entre los años de 1910 y 1917, muchos revolucionarios invadieron las haciendas para hurtar las riquezas, especialmente oro. Los hacendados lo acumularon durante mucho tiempo, debido al trabajo exhaustivo que les obligaban a hacer a las personas de clase baja. La leyenda cuenta que para que no supieran que los revolucionarios habían robado aquellas riquezas, fundieron las grandes cantidades de oro que encontraron e hicieron monedas conocidas como centenarios, hechas para conmemorar los 100 años de la independencia de México. Estos fueron enterrados en gran parte del país y algunos de ellos ya fueron encontrados. Se cree que aún existen cantidades inimaginables de monedas que no han sido descubiertas. Actualmente, algunas personas creen que las alcaldías de Milpalta, Tláhuac y de Xochimilco, en la Ciudad de México, son algunos de los sitios que poseen la mayor cantidad de centenarios enterrados. Cada centenario tiene un valor aproximado de 100,000 pesos. La influenza de 2009. En abril de 2009, México fue azotado por una epidemia que paralizó al país por completo. Suspendieron las clases, eventos deportivos y socioculturales, ocasionando que las personas estuvieran encerradas en sus casas durante 2 semanas. La leyenda cuenta que esta situación fue creada por el gobierno para encerrar a las personas y evitar que se reunieran, puesto que por esas mismas fechas empezaron a formarse diversas manifestaciones en contra del gobierno mexicano. Otras más aseguran que, aunque la enfermedad efectivamente existió, el gobierno se aprovechó de la situación y la exageró, infundando miedo en la población para evitar que se realizaran dichas manifestaciones. A pesar de eso, es un hecho que dicha enfermedad sucedió, causó una gran cantidad de infectados y desafortunadamente muchísimos decesos. La pandemia de 2020. En el año 2020, el mundo sufrió una terrible pandemia provocada por un virus proveniente de China. Para evitar que el virus se extendiera y causara un daño irreparable a la humanidad, los gobiernos de todos los países implementaron un proyecto denominado Sana Distancia, que consistió en prohibir todos los eventos en donde se reunieran las personas, así como proponer un aislamiento social, en el que las personas se resguardarían en sus casas, no saldrían durante algunos días, después semanas, por último meses, a tal grado que se ha convertido en año. Durante este tiempo, en todas las partes del mundo, incluido México, empezaron a presentarse una gran cantidad de fenómenos paranormales.
Las personas que estuvieron encerradas en sus casas comentaron que alrededor de las 2 de la mañana, los perros de todas las calles empezaban a ladrar sin explicación alguna. Otras más reportaron que en el cielo, a altas horas de la noche, empezaron a aparecer una mayor cantidad de luces. Algunos declararon que se trataban de bolas de fuego, otros más aseguraron que eran ovnis. Muchas personas, a través de la red social de TikTok, así como de Facebook, Lazo, Snapchat, entre otras, empezaron a registrar sombras, siluetas, fantasmas, lamentos en sus casas a diferentes horas del día, mismos que no escuchaban o no veían previo a la pandemia. Un fenómeno más que se presentó fueron los sonidos del apocalipsis. Estos provenían del cielo y se escuchaban como trompetas o zumbidos. Personas de diversas partes del mundo registraron estos sonidos a finales del siglo XX. A través de la historia, estos sonidos fueron registrados en diversas partes del mundo, desde finales del siglo XX y principios del siglo XXI. El 2012 fue uno de los años en los que los sonidos se presentaron con mayor intensidad. A partir de ese año, los sonidos disminuyeron, pero en 2020, durante esta situación, las trompetas del apocalipsis volvieron a presentarse con mayor intensidad. La mariposa negra. Existe una mariposa negra cuyo tamaño es más grande que el de las mariposas promedio. Estos insectos aparecen repentinamente en las casas, adheridas en la pared, y desaparecen sin que nadie las vea. Aunque se tratan de seres vivos normales, se generó una leyenda que cuando estas mariposas se postraban en el marco de la puerta que colinda con la calle, es porque una serie de desgracias o problemas van a llegar a la familia que habita allí. Otros aseguran que es un ratón viejo al cual le crecieron alas para volar. Lo cierto es que se trata de un insecto que busca la comodidad de un hogar para continuar su viaje. Desgraciadamente, por estas leyendas, muchas personas matan a estos pequeños seres sin compasión. Si tú ves una en tu casa, déjala descansar, porque cuando menos lo esperes, ella ya se habrá ido. El día de San Juan. En México, el 24 de junio se le conoce como el Día de San Juan. Se cree que todos los años, en este día, siempre lloverá, incluso aunque se trate de pequeñas gotas de agua que caen del cielo. Se dice que este es el día ideal para sembrar plantas de frutas y de verduras, que se cosecharán a mediados de otoño, ya que de lo contrario, no crecerán o no se desarrollarán muy bien. En regiones rurales, este día se dice que es el día más indicado para sembrar la flor de cempasúchil. Los campesinos cuentan que si este día no llueve, es porque en el año habrá muy malas cosechas. Existe la creencia de que si las mujeres se cortan el cabello ese día, les crecerá muy bonito el resto del año. La baraja. Desde la antigüedad se ha comentado que el juego de la baraja se ha asociado con el diablo. Esto se debe a que hace muchos años, cuando se jugaban las cartas con apuestas reales, siempre se presentaba el mismo suceso. Una persona que nunca había jugado cartas se acercaba y empezaba a jugar. Misteriosamente ganaba muchas partidas, a tal grado que acumulaba grandes riquezas. El sujeto, confiado de su suerte,
empezaba a realizar apuestas más arriesgadas y después de ganar consecutivamente muchas rondas, repentinamente empezaba a perder, creyendo que si seguía intentando su suerte regresaría, así que continuaba apostando, pero al contrario, perdía más y más riquezas, hasta que caía en una crisis económica tan grande que no podía soportar, perdiendo su casa, sus bienes y su familia. Al final, al no poder con todo esto, se suicidaba. Dentro de los poblados, empezaron a comentar que esto se debía a que el diablo quería reclamar almas. Primero, le ofrecía una buena suerte al desdichado para que se confiara, y cuando veía que se había vuelto adicto a las apuestas, le quitaba esa suerte, para que siguiera apostando y fuera perdiendo todo, a tal grado, en tantos problemas económicos y familiares, que el sujeto no quisiera vivir, y así se suicidaría. Una vez que terminara con su vida, el alma pertenecería a él. El cielo rojo. Muchas ciudades de México están situadas sobre zonas sísmicas, donde constantemente se producen movimientos telúricos o temblores. En muchos de estos lugares existe la creencia que si al atardecer o al amanecer el cielo es completamente rojo, es un presagio que indica que un fuerte sismo se acercará pronto. La superstición de Ignacio Manuel Altamirano. Altamirano fue uno de los escritores más sobresalientes de México del siglo XIX. Tenía la creencia de que el número 13 era de mala suerte. Durante un tiempo habitó en las calles de Tacuba y Eje Central de la Ciudad de México. En este sitio escribió una de sus obras más famosas, El Zarco. Al terminar el capítulo 12, no quiso iniciar con el 13, debido a su superstición, y le dijo a su ayudante, González Obregón, que lo acompañara a caminar a la Alameda, para dejar pasar el tiempo antes de que iniciara con el nuevo episodio. Curiosamente, al momento de salir de su casa, ésta se derrumbó. Nadie podía creer lo que acababa de pasar. Si hubiera iniciado el capítulo 13 de su obra, hubiera muerto aplastado por el techo. La chamana. En los años de 1940, algunos actores y actrices del cine mexicano visitaban con frecuencia a una chamana de nombre desconocido, para indicarles el futuro que sufrirían. Los actores Pedro Infante y Estela Pavón consultaron a esta enigmática bruja, la cual les dijo que tuvieran mucho cuidado porque morirían en un accidente de avión. La gente que los fue a despedir, cuando cada uno salió de viaje, comentaron que notaron un comportamiento inquieto en ellos. Incluso les dejaron a sus familiares ciertas instrucciones como si supieran o presintieran que iban a morir. No está de más aclarar que estos dos actores fallecieron en accidentes de avión. La muerte de Juan Ramón Sáenz. Juan Ramón Sáenz fue un conocido investigador de lo paranormal. A finales de los años 90 y principios del año 2000, fue un locutor de un programa radiofónico conocido como La Mano Peluda, en el cual las personas realizaban llamadas en vivo y platicaban sus experiencias paranormales. Estas eran escuchadas por todos los radioyentes que sintonizaban la transmisión del programa en la radio. En el año 2002, una persona de nombre Josué se comunicó al programa y habló con Juan Ramón Sáenz. Josué relató que hace mucho tiempo quiso hacer un pacto con el diablo para recibir dinero ilimitado, pero para hacer este pacto se tenía que unir a una secta satánica que le pidió como condición asesinar a una persona. Josué, sin dudarlo, asesinó a su abuelita, y a cambio de esto logró unirse al grupo y realizó el pacto. Al principio todo iba bien, sin embargo, después empezó a ver la aparición de siluetas que querían quitarle la vida. Cuando Josué llamó al programa, le contó a Juan Ramón que ya no quería ser parte de la secta y que quería que los ayudaran a salir de aquella situación. Durante la llamada, Josué relató que empezaron a ocurrir en su casa muchos eventos paranormales e incluso varias siluetas empezaron a rodearlo y le gritaban
que querían su alma. Todo esto se transmitió en vivo. Después de una serie de gritos, repentinamente la llamada se cortó. Juan Ramón no volvió a saber nada más de Josué. Los radioescuchas que estaban atentos de la transmisión en vivo relataron que en ese programa se sintieron mal. Estaban mareados, con náuseas, dolor de cabeza, entre muchas otras cosas. También comentaron que extraños sucesos paranormales empezaron a ocurrir en sus casas. Las luces se prendían y se apagaban solas. Las cosas se movían sin alguna explicación. Susurros y extrañas voces provenían de otras habitaciones de donde estaba la radio. Cuando el caso ya había quedado en el olvido, en el 2011, por azares del destino, Juan Ramón volvió a tener contacto con Josué. Ambos decidieron tener una reunión en medio de la oscuridad en los canales de Xochimilco. Tuvieron una conversación que fue transmitida por un programa de televisión mexicana. Al comenzar la reunión, Josué solamente saludó de mano a Juan Ramón. Durante la entrevista, Josué relató cómo poco a poco se había alejado de aquella secta y que su vida estaba volviendo a la normalidad paulatinamente, aunque algunos demonios todavía lo acechaban. En ese momento, en plena conversación, Josué tuvo un ataque. Él comentó que de vez en cuando algunos espíritus todavía querían poseer su cuerpo y por eso tenía aquellos ataques. Al final de la entrevista, Juan Ramón aceptó que ayudaría a Josué a salir de aquel camino. Curiosamente, en toda la entrevista, Juan Ramón tuvo sus manos en su estómago. Una semana después de la reunión, sorpresivamente, Juan Ramón murió el 29 de mayo de 2011 a causa de una extraña bacteria gastrointestinal. Algunas personas aseguran que su muerte se debió a la reunión que el investigador tuvo con Josué, ya que Juan Ramón gozaba de buena salud, la cual se fue deteriorando repentinamente después de aquella reunión. Incluso en la entrevista se observa que después de que Josué saludó de mano al locutor, este se llevó las manos al estómago, como si presintiera su trágico destino. ¿Y tú? ¿Conoces alguna otra leyenda mexicana o de la Ciudad de México?